más al Señor por traernos y por darnos esa oportunidad de hablar y compartir de Él. Y yo quiero en esta ocasión tocar un tema. Si alcanzamos por el tiempo, lo terminamos, pero si no, lo dividimos en dos partes y yo quiero hablarle, ¿corazón de niño o corazón de siervo? ¿Qué es lo que tenemos? Corazón de niño o corazón de siervo. Y yo creo que usted que tiene hijos o que los que no han tenido, pues ven que estamos, cuando somos padres, tenemos una gran responsabilidad de guiar, educar y proteger, cuidar, ministrar, hacer todo en la vida de nuestros hijos. Y en el caso nuestro, mi esposa y yo tenemos 3 hijos ya mayores, una de 25 años, una de 22 años y un varón de 20 años. Y los 3 nacieron ya, como dicen por ahí, ¿verdad? Nacieron en el Evangelio, nacieron en una casa que ya éramos cristianos. Nos casamos, el pastor Chuy Olivares nos casó a mi esposa y a mí. Y bueno, nuestros hijos ya nacieron conociendo, ¿verdad? Ahora sí, nosotros conociendo a Dios. Y ha sido un caminar con ellos bien tremendo, ¿no? Muy padre, una bendición los hijos, la verdad. Pero ahora que estamos pasando y tiempo con el pastor Daniel y su esposa, con ellos, y que estamos ahí alrededor de sus hijos, pues mi esposa y yo así nos volteamos a ver y le digo, ¿de qué te acuerdas, no? Y cuando todavía nuestros hijos, los hijos de los pastores, pues tienen todavía necesidad de ser cuidados, tienen necesidad de ser alimentados, todavía necesidad de que se les diga en muchas ocasiones lo que tienen que hacer. En el caso nuestro, pues no, yo ahorita en el intermedio marqué a casa de mis hijos y pues le digo, ¿qué están haciendo? No, pues la mayor se fue al gimnasio, la en medio y el menor ahí están en la casa platicando y que vamos a ver qué preparamos de comer, o a ver a dónde vamos a comer, o a ver qué hacemos, pero ya ustedes hagan su rollo y déjenos hacer a nosotros el nuestro, ¿verdad? Prácticamente me está diciendo mi hijo eso, ¿no? Y sabe, así es en el cristianismo. Muchos de nosotros tenemos años en el cristianismo, ya no somos niños, ya hemos crecido en el Evangelio. Ahora debemos de ser personas maduras, y se supone que todos los que estamos sirviendo hemos entrado en una etapa de madurez. Como por ejemplo ahorita decían, tienen 20 minutos, algunos se tomaron 35, 40 minutos, ¿verdad? Entonces todos tenemos que aprender esa parte tan importante de madurar, de estar dispuestos, ¿verdad? Al servicio, de estar dispuestos a la obediencia. Y no debemos de pasar por alto aquella cualidad que está tan completamente caracterizada en la vida de Jesucristo, ¿verdad? No lo busque. Dice ahí en Marcos 10:45, Jesús lo dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabe? Ahora ustedes y yo como servidores tenemos la madurez para servir a los demás. Hay muchos que se van integrando, que Dios va añadiendo, y son a los que hay que pastorear, a los que hay que ministrar, a los que hay que cuidar, a los que hay que decirles, no te metas al charco, no brinques aquí en la cama, no hagas aquí, ¿verdad? Llega temprano, levántate temprano, cómprate tu Biblia. Pero ya nosotros hemos madurado. Por eso ahora nuestra actitud va a ir de acuerdo con la madurez que tengamos. ¿Qué tan maduros somos en el servicio, no? Otro versículo, anótelo solamente, Filipenses capítulo 2, verso 4, que dice, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ok, lo primero que tenemos que desprendernos, la verdad, cuando entramos a servir es el egoísmo. Quitarnos el egoísmo de nuestra vida, quitarnos la envidia, quitarnos el celo. Ya no podemos caminar en ese tipo de cosas. Se supone que si usted
está sirviendo a Dios, ¿verdad? Usted es una persona madura. Usted ya no tiene necesidad de que lo tomen de la mano y lo lleven usted ya puede guiar a otros al servicio de Dios. Bueno, entonces lo primero que debemos de quitarnos es lo que decía aquí, no mirando cada uno lo suyo por lo suyo propio. Ya no. Desde el momento en que nuestra vida está entregada al Señor, desde ese momento nosotros dijimos: Señor, mi vida ya no es tuya, te pertenece y estoy a tu servicio. Lo que tú me mandes, lo que tú me digas, a donde tú me lleves, ahí yo voy a ir, Señor. Y de verdad, así debe de ser. Pero hay un grave problema, que todavía queremos comportarnos como niños, ¿verdad? Cuando el niño trae el juguete y luego le dice: préstamelo. No, es mío, déjame tantito, hijo, préstaselo por favor al niño, tú lo tienes diario, préstaselo. No, no y no y no. Entonces, a veces en el cristianismo estamos de esta manera. Yo sigo haciendo lo que se me antoja, yo sigo haciendo mi vida como quiero, sigo mintiendo, sigo haciendo aquí, sigo haciendo. Bueno, espérame, entonces, ¿dónde quedó aquello que nuestra vida estaba consagrada y que dependía totalmente de Dios? ¿En dónde quedó aquello que un día le dijimos: Señor, te entrego mi vida, de ahora en adelante tú, Señor, me vas a guiar? Señor, yo dependo totalmente de ti. Y sabe, y a Dios a veces le estamos ahí pichicateando el tiempo para servirle, para vivir una vida dedicada a Él. ¿Sabe? Y esto nos habla de una inmadurez. Y como servidores, lo primero que tenemos que hacer es ser personas maduras. Le voy a pedir si me dan un poco de monitor más, un poco más de monitor, por favor. Gracias. Entonces, necesitamos madurar en el servicio y necesitamos apuntar a la meta. Gracias. Apuntar a la meta, ¿no? A nuestro Salvador Jesucristo como el gran ejemplo a seguir. Vaya a Filipenses capítulo 2, por favor. Ya leímos el verso 4, vea lo que sigue diciendo ahí este capítulo 2 de Filipenses. ¿Lo tiene? Gracias. Dice el verso 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? De siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quien aún siendo él mismo Dios, se hizo hombre tomando la forma de un esclavo. El pastor Daniel nos estuvo hablando acerca de la palabra doulos, que significa esclavo del esclavo. Y no hay duda en que si como cristianos debemos crecer y madurar a la semejanza de Cristo, debemos experimentar progreso en darnos a nosotros mismos. Podemos experimentar en que progreso en darnos a nosotros mismos en el ministerio a los demás, aun cuando encontremos satisfacción y fuerzas en Cristo. Ahí el verso 1 de Filipenses 2 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La preocupación por el hombre el día de hoy se ve reflejada en cuestiones de que sé todo lo que tú puedas hacer, experimenta tu potencial, sé un campeón, saca ese campeón que traes dentro de ti. El secreto cristiano para una vida feliz, la mujer total, o sea, libros como ese tipo de títulos, ¿no?
Y aunque hay muchos de estos libros puede que tengan algunas verdades bíblicas o una ayuda genuina para tratar algunos problemas que enfrenta la gente como seres humanos, el mensaje sea explícito o implícito, sugiere que la primera meta que debemos buscar es nuestra satisfacción y experimentar alguna forma de autoexpresión más que un crecimiento en el carácter y en la calidad de vida para nuestro Salvador. Eso es lo que busca. Para decirlo de una forma más simple, nuestra sociedad moderna del día de hoy, y esto incluye a un gran número de cristianos, créame, está enfocada en hacer de la satisfacción una meta. En realidad, su religión. ¿Cuántos de aquí sienten que el ser siervo es un privilegio? ¿Sí? Pues déjenme decirle algo. Yo más que tomarlo como un privilegio, lo tomo como una responsabilidad. Créamelo. O sea, lo que decía el pastor Daniel hace un momento, ¿no? O sea, yo prefiero andar allá lavando el baño y saludando a los enfermos, bueno, es que orando por los enfermos, ¿no? Y saludando a los nuevos y orando por los enfermos ahí, y que estar acá de pie, detrás de un púlpito, porque la responsabilidad es mucho mayor. O sea, el privilegio no es mayor, es la responsabilidad, igual que la de todos ustedes, los que nos llamamos siervos, pastores, líderes, siervos, que en algún área estamos sirviendo a Dios, tenemos una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad. Lo que pasa es que a muchos no nos cae a veces como que el 20, ¿verdad? O en esa parte de entender la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Déjenme decirle algo. Si usted me pregunta, y pregúntele al pastor Chuy, y me pregunta también a mí, y yo le voy a decir algo. Yo no quería ser pastor. El pastor Chuy tampoco quería ser pastor. Bueno, a Dios le plació llamarnos. De hecho, por ejemplo, el pastor Chava Pardo, que es de matrimonios, trabajamos juntos en el banco, y yo era el director y él subdirector. Entonces él me decía: oye, ¿qué crees? Ayer estuve escuchando ahí el pastor, Chuy y Memo Gómez, otro de los pastores, estuvieron platicando y parece ser que te van a llamar a ti de tiempo completo. Yo le decía: ¿qué? ¿Estás loco, mano? No, yo no le entro. No, mejor tú ya tienes más años en el evangelio, tú esto y lo otro. Pues yo no sé, pero a mí se me hace que te van a llamar. Y nos echamos la bolita en uno al otro porque sabíamos de la responsabilidad que estábamos hablando. Sabíamos de la responsabilidad que estábamos adquiriendo al llegar a tener un ministerio. Y bueno, a Dios le plació, pero ahora yo le digo: yo acepto la responsabilidad que Dios me ha delegado, mucho. Tan la acepto que cada día trato de servirle lo mejor que puedo, porque entiendo esa gran responsabilidad. Y lo tomo como un privilegio, sí, pero el privilegio queda muy aparte. Para mí es mucho más importante la responsabilidad, porque eso a mí me hace ser todavía mucho mejor siervo, porque luego después decimos: que es un privilegio, como que es algo así como que, pues es un privilegio, la verdad. O sea, no, es una responsabilidad. ¿Qué es exactamente ser siervos? Es un estado o una cualidad de aquel que vive para servir. Eso es lo que significa ser siervo. Es un estado o una cualidad de aquel que vive para servir. Más aún, primero que nada, un siervo es aquel que está en completa sumisión a otro. Un siervo es aquel que está en completa sumisión a otro. Para los cristianos, esto significa estar sometidos a Dios en primer lugar y después a los demás. Yo creo que la palabra que estuvo compartiendo el pastor Daniel de doulos nos dejó todavía mucho más claro el entendimiento del servicio. Yo soy esclavo del pastor Chuy, para que mejor me lo entienda. A mí el pastor Chuy me dice: Toño, necesito que mañana atiendas a 2 matrimonios.
¿Qué tengo que hacer? Obedecer. Y yo sé que Dios le habla a él y le dice: Chuy, necesito que hagas esto en la iglesia. Entonces, yo soy siervo del siervo. Así es, o sea, así de claro quedó la palabra doulos, ¿no? Entonces, ahora es igual, un siervo es aquel que está en completa sumisión a otro, pero para los cristianos primeramente es estar sometidos a Dios en primer lugar y después a los demás. No puedo decir que estoy sometido al pastor o estoy sometido a mi cabeza de grupo, a mi líder o como usted le llame, sin estarme sometiendo a Dios. Necesito congruencia en el ministerio y en mi relación con Dios. Todo va en nuestra relación primeramente con Dios y después con los demás. Definitivamente. Si usted tiene una excelente relación con Dios y está sometido a Dios, no le cuesta trabajo someterse y rendirse a los demás. En ningún momento. Yo tengo 32 años caminando con el pastor Chuy juntos. Yo jamás he tenido otra iglesia. A mí mi esposa me ganó para Cristo. La iglesia donde yo comencé a congregarme estaba iniciando, pero ya conocía a todos los demás. Estaba iniciando casa de oración apenas. Entonces yo soy parte desde el inicio. Y déjeme decirle algo. En mi expediente, por llamarlo de una manera, no tengo expediente, ¿no? Pero vamos a ponerlo de esa manera. En mi expediente jamás en 32 años tengo una anotación que el pastor haya dicho: oye, te encargué esto y no lo hiciste. Y si para mí es una gran responsabilidad estar al servicio de un hombre que Dios puso como pastor principal en una iglesia, si para mí es una gran responsabilidad estar al pendiente y estar atento a las indicaciones que Él me da, con mucho más razón debo de estar atento a las indicaciones que Dios me da. A mí no me cuesta trabajo, y le voy a decir algo. Yo toda la vida trabajé bajo supervisión o bajo autoridad. Tuve personas, jefes, que me trataron mal, de hacerme llorar. Así decir, meterme al baño y aguantarme ahí y decirme: híjole, bueno, estoy aquí por necesidad en este trabajo, ni modo, me voy a aguantar. Tengo que aguantarme, ni modo, tengo que poner mi mejor actitud y adelante. Pero ¿sabe? Como cristianos, cuando estamos sometidos a Dios, ya nuestra vida no es para sufrir, al contrario, es para gozarnos en el servicio. ¿De verdad? Es para gozarnos. O sea, si aquel jefe me hacía llorar y me hacía pasar y yo no renunciaba, yo decía: no, yo voy a seguir adelante, la verdad, y con mayor razón en el evangelio, porque luego después en los ministerios, lo que decía el pastor hace rato, viene gente y la verdad es que te da hasta con la jícara. A nosotros nos han dicho hasta lo que no. Déjeme decirle algo. Un día yo salí de mi oficina, eran como las 8 o 9 de la noche. Salgo de mi oficina, me quiero subir al carro y yo vi que mi carro tenía algo en el toldo, pero no le hice mucho caso. Y yo dije: en la mañana lo lavo, algo le han de haber echado. En la mañana me levanto y le digo a mi esposa, digo: ¿sabe qué trae el carro? Déjame bajarme. Cuando yo bajo y veo el toldo del carro, la pintura estaba burbujeando. Le habían echado removedor de pintura. Y entonces el seguro me habló y hablé al seguro y me dijo: no, pues discúlpanos, esto es un acto de vandalismo, no te lo podemos cubrir. Dije: ni modo, Señor, pues tú me lo diste, yo sé que tú me vas a dar para la reparación, ¿no? El carro estaba nuevo, yo creo que tenía escasos 2 meses que lo acabamos de sacar de la agencia. Y Dios arregló las cosas, que el jefe de los ajustadores era yerno de mi vecino y me lo arreglaron sin ningún costo del carro. Pero déjeme decirle algo. Entonces Chuy me dijo: oye, ¿qué onda? ¿Has de verdad un mal consejo? O digo, un consejo que no le gustó a alguien, o a lo mejor la predicación que diste no le gustó a alguien. Me dijo: ¿y qué onda? No, pues nada. Le digo: es parte del ministerio.
Estamos para servir a Dios. Y a veces, ¿sabe qué? Dios trata con nuestro corazón y con nuestro carácter. ¿Cómo reaccionamos ante las circunstancias que estamos viviendo? Dios trata de alguna manera. Y ahora yo le pregunto, ¿nos gusta cuando Dios nos trata? No, nadie contesta porque dicen, no nos gusta. No nos gusta. Pero ¿sabe? Todo lo que Dios hace, lo hace por amor. Y lo hace para madurar, para formar nuestro carácter. ¿Sabe? Yo ni me enojé. Yo dije, no, Señor, pues yo no vi quién era, pero tú sí viste. Y tu palabra dice, mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré, dice el Señor. No se lo deseo a nadie, Señor, pero bueno, tú sabes, ¿no? Que se arrepienta la persona y pase desapercibido. Pero sabes, parte del ministerio, es parte de lo que servimos a Dios. Un día un hombre llegó, terminaba la reunión, y entonces el pastor Chuy andaba ahí saludando a la gente. Estábamos en un lugar pequeño, en ese tiempo éramos como 100 personas cuando mucho. Ese era el tamaño de la congregación en aquel tiempo, o sea, esto hace años. Entonces estaba ahí el pastor Chuy saludando, y llegó un cuate y le dice, ¿sabes qué? No me gusta lo que le dijiste a mi esposa. Y tas, 2 golpes le dio al pastor Chuy. El pastor Chuy ni se defendió, ¿no? Y lo conocíamos, este cuate, iba drogado. Entonces, pues ya entre los líderes ahí nos metimos y lo agarramos al cuate. Y oye, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? No, pero es que el consejo que le dio a mi esposa no me gustó, y no sé qué, y que mira, y que ya después se acercó Chuy con él y dijo, oye, ¿qué pasó, man? ¿Sabe? Al poco tiempo ese hombre se enroló en el cuerpo policíaco y le dieron 2 balazos en la cara, donde él le había dado los golpes al pastor. ¿Sabe? Todos los que servimos tenemos el respaldo de Dios cuando hacemos las cosas en el orden de Dios. Y todo lo que hacemos, de verdad, todo lo que hagamos, si Dios nos ha enviado a hacer lo que estamos haciendo, Dios nos va a respaldar. Pero para eso tenemos que ir en congruencia en la obediencia a Él y a su palabra. Ya no estamos sometiendo a Dios, hay que someternos a las personas donde Dios nos ha puesto. Probablemente la persona que tienes arriba de ti tiene menor calidad en estudio, tiene menor conocimiento de lo que tú quieras hacer, pero Dios lo puso en el lugar donde está. ¿Qué tienes que hacer? Someterte. ¿Sabe que yo soy más grande de edad que el pastor Chuy? Él debería respetarme mis canas y mi edad. Y sin embargo es al revés, yo lo respeto a él. Porque reconozco el lugar que Dios le dio. Porque lo reconozco, toda mi vida lo he reconocido como una autoridad que Dios ha puesto en mi vida. Ahora yo tengo gente bajo autoridad, y esa misma sujeción que yo tengo es la misma sujeción que la gente tiene. Yo soy encargado de los sugieres, soy el administrador de la iglesia, tengo encargado a todo el equipo de mantenimiento de la iglesia. ¿Y sabe qué? Y yo veo cómo la gente se sujeta, pero no es con látigo. La sujeción es por convicción. Eso es lo mejor, el sujetarnos a Dios y sujetarnos a los demás por convicción, no por presión. Entonces, para ponerlo de otra forma, la servidumbre es la condición o estado de ser un siervo de otros en el ministerio a los demás. La servidumbre es la condición o estado de un siervo de otros en el ministerio a los demás, más que satisfacerse a uno mismo. Más que satisfacerse a uno mismo. Significa entregarse voluntariamente en el ministerio a los demás y hacer lo que corresponda para cumplir con lo que es mejor para otros. Eso es, mire. Por ejemplo, los domingos yo voy con el jefe de mantenimiento, no todos los domingos, pero algunos domingos voy y le digo, oye, muchísimas gracias, mano, por su participación. Me dice, no, pastor, ¿de qué? Pues, ¿cómo de qué, mano? Mira, llegamos a la primera reunión, el aire ya estaba prendido, las sillas estaban limpias, los baños estaban limpios, había rollos en los despachadores, había jabón en los despachadores, todo bien,
¿Todo bien? Está vaciado todo el auditorio. O sea, es que el trabajo de ustedes es tan importante como el trabajo de los pastores. Imagínense a nosotros los pastores ahí, que no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero o nos dedicamos al estudio de la palabra, o nos dedicamos a estar limpiando las sillas, estar aspirando la alfombra, estar lavando los baños o algo. Entonces la parte de ustedes es tan importante como la parte de nosotros, créanmelo. Y para Dios es igual de importante lo que ustedes hacen que lo que hacemos nosotros. Pregunta, ¿sí o no? Bueno, entienda su responsabilidad delante de Dios. Tan importante es el papel de los pastores como el papel de los servidores. Tan importante. Y no importa el rango en el que tú estés. Para mí la persona que está aquí a un lado tiene todo el respeto, porque él está desempeñando un trabajo que yo no lo podría desempeñar. Si me están invitando a predicar, yo no puedo estar parado cuidando la puerta o haciendo algo. Es así debemos de entender que somos parte de un cuerpo, somos un complemento. Debemos de entender esa parte, que Dios trabaja de esa manera, trabaja en equipo. O sea, lo que Dios menos quiere son llaneros solitarios, que cada quien ande haciendo su rollo por allá. No, somos un cuerpo y de tal manera tiene que estar todo en forma. Es lo mismo que pasa con el grupo de alabanza. Ellos tienen sus ensayos, ellos entran en la misma forma, cantan en la misma forma, en el sentido de entrar igual. El de la batería ya sabe, el de la guitarra, el del sax, todo el mundo tiene, para armonizar lo que están ejecutando. Es lo mismo que sucede dentro de la iglesia. Tiene que haber una armonía en todos los ministerios. Lo que menos debe de haber es envidia de, no, pero es que yo quiero estar ahí, que yo quiero estar acá. Yo sé que los ministerios más socorridos son los de la alabanza. ¿Por qué? Porque es un lugar donde todo el mundo los está viendo. Pero ellos tienen una gran responsabilidad de caminar allá afuera de la mejor manera para que su testimonio vaya bien. Pero ¿qué me dice de los ministerios de la oración de intercesión? Nadie quiere asistir, porque como no los ven, como nadie sabe, nadie quiere asistir a la oración de intercesión. Somos una congregación de 6 o 7 mil gentes en Guadalajara. ¿Y sabe cuántos van a la oración de intercesión? ¿Cuántos le gusta que vayan? Oiga, hasta risa me da. No, pues olvídese, es una multitud. 8 o 10 gentes van a orar. ¿Y sabe por qué? Porque estamos buscando siempre nuestra satisfacción personal. Pero espéreme, cuando Julio y Chuy García hacen una audición para el grupo de alabanza y para levitas y para cantores, hacen fila para la audición. Pero bueno, yo sé que aquí es diferente, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Ella da, dice. Por fe es diferente. Por fe. Yo le creo. Pero déjeme decirle algo. ¿Por qué? ¿Y sabe por qué? Porque buscamos nuestra propia satisfacción. Ahora, yo no digo que los que están en el grupo de alabanza están buscando su satisfacción. No. Dios les ha llamado a eso y ellos lo van a hacer. Pero hay otros ministerios también. Mire, a mí me gusta mucho la actitud de la gente ahí en la congregación. Entonces, me los mandan todos a mí, siempre, toda la gente va ahí conmigo. No, ve con Toño Ortiz, él te soluciona el problema. Hasta el pastor, no, ve con Toño, ¿no? Entonces llega la gente y me dice, Toño, yo soy jubilado, tengo tiempo, yo quiero venir y quiero hacer algo en la iglesia. No quiero comprometerme con un ministerio porque tengo otro tipo de actividades y no quiero quedar mal, pero tengo algunos tiempos libres y yo quiero hacer algo dentro de la iglesia. Es más, ponme a lavar los baños. Y yo digo, ¿seguro? No, seguro. Le hablo al jefe de mantenimiento, le digo, oye, ven. Le digo, mira, él así. Y sí, ¿y sabe qué? Personas de 50, 60 años, ¿verdad? Ya jubilados algunos. Y ¿sabe qué? Fieles. ¿Por qué? Porque hay una madurez. Por eso debemos de madurar. Ya tenemos mucho tiempo en el evangelio. Déjenme ponerle el caso de un hombre que un día, este hombre todos los días va a la reunión en su silla de ruedas. Tenemos la rampa ahí para subir
y ahí a veces lo ve uno que está ahí y ya llegamos y le ayudamos y me dice, no, sí, sí puedo. No, sabemos que sí puedes, pero pues déjame alivianarte un poquito, ¿no? Ya sube, se mete y está ahí. Un día llega conmigo y me dice, oye, Toño, yo quiero servir aquí. Y usted dice, híjole, ¿y dónde lo pongo a servir? De ruedas. Y le digo, Señor, dame sabiduría, ¿no? Cuando estaba hablando con él, digo, Señor, dame sabiduría. Yo no quiero despreciarlo, Señor, no quiero desecharlo. Tú no lo desechas, mucho menos yo, Señor. Yo sé que él puede ser importante. Dame sabiduría, Señor, para ver dónde lo puedo ubicar. No quiero herir su corazón, Señor. Y el Señor que me dice, pregúntale que en qué le gustaría servir. Le aventé la bolita a él. Dije, no, está bien. ¿Y en qué te gustaría servir? Y me dice, pues mira, yo tengo mucha capacidad pues para arreglar sillas, para arreglar mesas. Yo he visto algunas de las sillas que se le están cayendo los tornillos, se están aflojando. Déjame servir, yo quiero venir todos los días y servir. Le dije, adelante, ¿cuándo quieres comenzar? No, mañana lunes, órale, vente. Déjame decirle al de mantenimiento que te ponga todo lo que necesites. Me dijo, no, yo tengo mis herramientas, yo voy a traer tornillos, yo voy a traer todas mis herramientas y yo te voy a arreglar las sillas. No, hombre, qué impresionante la calidad de trabajo que nos hizo. Todos los días llegaba a las 7:30 de la mañana en su silla. Llegaba y déjeme decirle algo, con café para todos los del equipo de mantenimiento. Aparte, llegaba con la silla, cargando sus herramientas y una charola con cafés para todos los de mantenimiento. Llegaba, se ponía a trabajar y todo el tiempo, de las 7:30 de la mañana a las 2 de la tarde, cante y cante alabanzas, el cuate. Y arreglando sillas. Mire, nos dejó las sillas, impresionante. Y un día le digo, oye, ya vas a terminar de arreglar las sillas, ¿qué vas a hacer? No te preocupes, al rato el Señor me va a dar otra chamba aquí, no te preocupes. Y ahí está, con una actitud impresionante. Le pregunto, ¿quién dice que no se puede? Y nosotros que estamos, mucha gente lo ve y dice, no, pues es inválido. Ay, sí, le llaman de esa manera así, ¿no? Pero ¿sabe qué? Algunos tenemos invalidez, pero en el cerebro. De verdad. Tenemos todas las capacidades habidas y por haber que Dios nos ha dado y limitamos al Señor con nuestras capacidades. De verdad. Qué tremendo, la verdad, pero eso es. De verdad, créanmelo que es un problema. Necesitamos entender el llamado de Dios a nuestra vida. Sin embargo, cuando se sirve a los demás y a sus necesidades, si el objetivo y la meta que nos lleva a hacerlo en alguna forma de amor por uno, es alguna forma de amor por uno mismo, como que nos alaben por el servicio efectuado, entonces aquel servicio es hipócrita. Este tipo de servicio está en realidad motivado por un fin de servicio egoísta, generalmente en la búsqueda vana de una importancia personal a través de algo como el halago, el poder o el estatus. Yo te pregunto, ¿qué es lo que buscas al servir? ¿El halago, el poder o el estatus? El plan de Cristo y aquello que produce una máxima bendición al mundo y a la iglesia es la servidumbre. Un siervo es alguien que, aún teniendo una posición de liderazgo, busca conducir e influenciar a otros a través de vidas entregadas al ministerio para bendición. Díganme, ponerle un ejemplo. Ahorita que no está, lo voy a decir. Estoy hablando del pastor Chuy. Seguido o a veces nos invita a comer a su casa. Y él dice, ¿qué onda? Nos juntamos, vamos a comer ahí a la casa. Y entonces él siempre
nos quiere preparar un asado, una carne asada ahí, ¿no? Entonces, lógico, pues llegamos y, oye, ¿qué onda? ¿Qué te ayudo? No, ustedes siéntense. No, déjame ayudarte. Parto la cebolla o los limones o prendo la lumbre. No, ustedes siéntense, yo los voy a atender. Y así como que luego a veces uno se siente así como que, no, pero pues si él es el pastor, yo estoy para servirle en un momento dado, ¿no? Y atenderle, ¿no? Pero sin embargo dice, no, ahora quiero que se sienten. Y todas las veces que nos invita, ya cuando llegamos ya trae su mandil puesto, ya tiene la lumbre preparada ahí, ya tiene la carne, las alitas, el pollo, el pescado, todo lo que está poniendo ahí en la parrilla, y nos hace que no, ustedes siéntense, yo ahorita les comienzo a servir. Y empieza ahí, y ya está ahí tomando todo, ¿verdad? Y comienza a salir la carne y comienza a servir y todo eso. ¿Y sabe qué? Nos atiende totalmente. Y no nos deja ni levantar un vaso, ¿no? Entonces digo, qué padre. Ahora, ¿quiere quedar bien con nosotros? No, tenemos muchos años de estar juntos, nos conocemos perfectamente, pero ya es una actitud de su corazón de servir a los demás. ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón? ¿Qué buscamos? ¿El halago, el poder o el estatus? Mateo capítulo 20, por favor, vaya conmigo. Mateo 20, verso 20, por favor. ¿Lo tiene? Mateo 20, 20. Ok. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? Dice, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. De todos modos iban a pasar lo mismo, ¿no? Dice, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así. ¿Entre quién? Cuando dice vosotros, ¿qué quiere decir? Nosotros, más, cámbiale la palabra ahí, más entre nosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo, y el que quiera ser el primero entre vosotros, ¿qué? Será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabe cuántas veces aparece la palabra el Hijo del Hombre en la Biblia? 90 veces. Y era una aplicación, ¿verdad? Era una ilustración de Jesús hablando de que Él tenía lo mismo que nosotros como hombre, en ese sentido. Entonces, el mejor ejemplo, ahí está. Y podemos decir, bueno, es que Él era el Hijo de Dios, sí, pero se hizo hombre. Marcos 10, por favor. Marcos 10, verso 35. Es el mismo pasaje, pero léalo también, por favor. Dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué quieres que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Qué fácil, ¿verdad? Señor, pues ¿qué onda? ¿Sabe que los puestos
por ejemplo, en la cuestión de política, en la cuestión en este tipo de donde hay autoridades, cuando se dan los puestos por recomendación, por influencia, son los que más mal salen. Hay una estadística que los puestos entregados por recomendación o por influencia son los puestos en donde más la gente comete corrupción. No estoy generalizando, ¿no? Pero hay una estadística donde los puestos hay más corrupción y más abuso de confianza, menos calidad en el trabajo, más ausentismo, o sea, son los peores. Dice, entonces aquí querían esa recomendación: Señor, pues uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, ¿cómo ves? Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentados a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. Pregunta, ¿por qué cree que se enojaron los 10? ¿Por qué se imagina que se enojaron los 10? Ellos querían lo mismo. Ellos querían también aprovechar esos espacios. Dice, vea lo que dice. Dice, entonces, mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. ¿Quién quiere ser el primero? ¿Hay alguien? ¿Nadie quiere ser el primero? ¿Entonces nadie quiere servir? Mire, estos pasajes nos muestran que básicamente existen dos opciones abiertas para la gente. ¿Nos serviremos a nosotros mismos? Una elección que anula nuestra capacidad de vivir como discípulos, o aprenderemos a vivir como siervos por una relación de fe con Dios a través de Cristo. En Mateo 6, no lo busque. En Mateo 6:24 el Señor declaró, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimaría uno y menospreciaría al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Si lo aplicamos a nuestra vida, no podemos servirnos a nosotros mismos y servir a Dios. O servimos a Dios o nos servimos a nosotros mismos. ¿Y cómo es servirnos a nosotros mismos? Satisfaciendo nuestras propias necesidades, dándonos gusto, haciendo lo que queremos. Cristo nos muestra que su organización, su iglesia, el cuerpo de Cristo, debe de funcionar en base al servicio a los demás. La gente espiritualmente madura que experimenta su vida son aquellos que en primer lugar han desarrollado un corazón de siervo, como usted y como yo, como el del Señor. Por lo tanto, un concepto verdadero de liderazgo cristiano maduro significa servir a quienes nos siguen y enseñarles con nuestro ejemplo a ser servidores de los demás. Una madre ahí se acercó al Señor, posiblemente a solicitud de sus hijos, ¿verdad? Y buscó un estatus para ellos, como toda buena madre. ¿Por qué? Pensando tontamente que esa posición les daría felicidad e importancia a sus hijos. Ellos querían una posición que les diera autoridad, halagos y poder. La respuesta de nuestro Señor demostró que primero que todo habían estado influenciados equivocadamente por las actitudes del mundo, en lugar de pensar con la mente de Cristo, como deberían hacerlo sus discípulos. Estaban pensando como los del mundo no regenerado. Por lo tanto, si iban a servir como sus discípulos, la orientación de sus pensamientos necesitaban una transformación drástica,
Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12, verso 1. ¿Lo tiene? ¿Cómo se llama el título de ese pasaje? Deberes cristianos. Ok. Vea lo que dice el verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de tal manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, y el que hace misericordia, con alegría. Y luego fíjese el verso 9: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Somos un cuerpo y como tal debemos de funcionar. Cada uno tenemos una parte importante en qué hacer. ¿Cómo estamos funcionando? Déjame decirte algo. El verso 2, hay una versión de la Biblia de Dios habla hoy, es una versión sencilla, parafraseada, y este versículo de Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, dice: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir y conozcas cuál es la perfecta, la buena y la agradable voluntad de Dios para tu vida. Pero dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Cuando me toca así algunas de las parejas, las pláticas prematrimoniales, ¿verdad? Les damos ahí algunas consejerías, algunos consejos antes del matrimonio y todo eso, ¿no? Entonces yo les pongo una hoja y le digo, escríbeme realmente por qué te quieres casar. Entonces la mayoría de los hombres comienzan a escribir, me quiero casar porque quiero ser feliz, ya no quiero vivir solo. Me gustaría tener una persona que me haga compañía, que me ayude, que esté al pendiente de mí, que llene, pues que llene mi vida, que me ayude mientras yo trabajo, que me ayude a lavar mi ropa, que me ayude a cocinar, en serio, créamelo, la mayoría de los hombres tienen eso. Y en algunas mujeres su expresión es, no, pues la verdad porque pues yo sé que Él es la persona que Dios tiene para mi vida y yo quiero llegar y servirle, yo quiero ser la ayuda idónea en su vida. O sea, dos conceptos totalmente diferentes. Y sabe, por eso muchos matrimonios fracasan, porque en la pareja, alguno de los dos va con ese concepto de que van a llegar al matrimonio y van a ser felices. Van a ser felices, ya voy a tener quien me atienda, ya voy a tener que esto, ya voy a tener lo otro. Y hace unos días yo hablaba con mi hija, yo le decía a mi hija, ¿sabes qué? Es bueno, no, gracias a Dios no tienes necesidad de trabajar. Cuando tú quieras tomarte un año sabático, tómatelo. Todos los días tú atiendes a niños, ella está trabajando en una escuela, atiendes muchos niños y luego llegas a la casa y tienes tus actividades. Y déjame decirte algo, al matrimonio vas a ir a servir y vas a ir a trabajar también. Y ahí es de lo hago y lo hago. Le dije, aquí, ahorita tú tómate tu tiempo, tómatelo como un relax aquí en la casa. Mientras estás aquí, estamos para servirte, tu mamá y yo, pero piénsalo. ¿Por qué?
Porque tenemos una falsa idea de que el matrimonio es un lugar donde pues ahí estamos para que nos rindan, para que nos sirvan, para que nos atiendan. Y no hay mejor lugar en donde debemos de manifestar el servicio como el matrimonio. ¿Sabe qué? Al matrimonio vamos a servir. Y yo lo vuelvo a repetir lo que decía en la primera enseñanza: si no estás sirviendo a tu familia, yo no creo que seas un buen servidor aquí. Si no estás sirviendo, esto va para los varones. Varón, si tú no estás sirviendo a tu esposa, como dice la palabra de Dios, dudo mucho que estés sirviendo a los demás como debe de ser. Y si eres un pastor, mucho menos voy a creer que seas un buen pastor si no estás atendiendo tu primer ministerio de atender bien a tu esposa. ¿De verdad? Entonces, es que eso es el cristianismo. ¿Qué es? Yo entiendo el cristianismo como un servicio. Así de sencillo. Se supone, ¿cómo se llama el título del evento? ¿Cómo se llama? No le escucho. ¿De quién? ¿El ejemplo del pastor Daniel? ¿El ejemplo de quién? ¿Cómo trata Cristo a su iglesia? ¿Cómo la trata? Con amor. ¿Está al cuidado de su iglesia, sí o no? Bueno, con mayor razón, fíjese, esa es la similitud de Cristo con la iglesia, es la similitud del matrimonio. Y todos debemos de encajar en el matrimonio. Todos los que nos llamamos cristianos, bueno, yo quiero hacer una pregunta: ¿cuántos de aquí somos cristianos? ¿Los demás no? Todos los que nos llamamos cristianos, estés casado, estés soltero, estés viudo, estés divorciado, estés separado, todos los que nos llamamos cristianos tenemos una primer responsabilidad. ¿Y sabe cuál es? Ser bendición unos para otros. Si tú eres cristiano, tú tienes que ser bendición para otros. Si eres soltero, tienes que ser bendición para tus padres. Si estás casado, varón, tienes que ser bendición para tu esposa. Si estás casada, mujer, tienes que ser bendición para tu marido. Si están casados, tienen que ser bendición para sus hijos. Pero todos dentro, como cristianos, tenemos la gran responsabilidad de ser bendición unos para otros. Y la mejor bendición que podemos ser para los demás es en servirles. De verdad, créanmelo. Mire, déjeme decirle lo que hice. Y lo digo, no crea que porque qué buena onda eres, Toño, o porque quiero tocar trompeta. No, le voy a decir algo: porque yo no tuve esas experiencias en mi vida de niño y de joven. Yo no tuve papás. Mi mamá murió muy joven. Mi mamá murió de 34 años. Entonces no tuvimos mucho la experiencia de vivir con ella, ¿verdad? Y mi papá se volvió a casar y nunca tuvimos la experiencia de que nuestros padres pues hicieran su papel como padres, de servir a sus hijos también. Y ahora, bueno, yo trato de servir a mis hijos en lo que puedo. Aquí está mi esposa, gracias a Dios que no viajo solo, que ella siempre me acompaña y pues ella es testigo de lo que estoy hablando, ¿no? También. Y, ¿sabe? Bajé una aplicación al celular para checar dónde andan mis hijos, pero en el buen plan. Y uno de mis hijos, el menor, me dijo: no, yo no lo voy a activar, al rato vas a ver dónde ando y no sé qué, no, pero total, ahí anda, ¿no? Y entonces, ¿sabe qué? Esa aplicación la bajé también porque me avisa cuando ya van a llegar mis hijos a casa. Mi hija va pasando a espaldas de la casa y me llega un mensaje: Elizabeth ha llegado a casa. ¿Y sabe qué hago? Estoy comiendo, es la hora de la comida, me salgo y ¿qué es lo que hago? Le abro las rejas de la cochera para que no se tenga que bajar y llegue y meta su carro. Las primeras veces ella se sorprendía y decía: papá, ¿cómo sabes que ya voy a llegar? Digo, bueno, Dios me da discernimiento. Y déjame decirte algo,
me da discernimiento para todo. Y me dijo, y no sabía por qué. Pero un día uno de mis hijos se le salió y dijo, ¿verdad? Ese rollo. Pero eso era con la aplicación. Pero antes que no tuviera la aplicación, yo me medía por el tiempo. O sea, faltan 5 para las 4. Ya va a venir más o menos aquí a 2 cuadras, me voy a salir y la voy a esperar con las puertas abiertas. ¿Y sabe qué? La verdad, créanmelo, de verdad es una bendición servir a los demás. Ahí está mi esposa, ella se lo puede confirmar. De verdad. Y sabe, yo me siento contento, ¿no? Cuando llega toda acalorada, llega toda cansada, me dice, ay papá, gracias que me esperas con las puertas abiertas y todo eso. Y ya se mete, cierro las puertas y ya me meto con ella y comienza a comer con nosotros, ¿no? Pero ¿sabe qué? Es parte, o sea, déjeme decirle algo. ¿Usted cree que yo estoy haciendo algo fuera de lo normal? Dígamelo. ¿Usted cree que estoy haciendo algo extraordinario? No, dígamelo con convicción. ¿No? Entonces, ¿usted cree que el servir a Dios es algo extraordinario? ¿Usted cree que el servir a Dios estamos haciendo algo qué buenas ondas estos cuates que están sirviendo en la iglesia? No estamos haciendo nada extraordinario. La misma palabra nos dice, siervo inútil soy, ¿por qué? Porque hago lo que tengo que hacer. Entonces, yo soy un siervo inútil para mi hija. Ay papá, qué buena onda, eres una bendición. Sí, gracias a Dios, pero soy un siervo inútil porque estoy haciendo lo que debo de hacer. Así de sencillo. Entonces tenemos que entender la dimensión del servicio, que lo que estamos haciendo usted y yo no es nada extraordinario. Yo ayer me levanté a las 3:30 de la mañana para meterme a la regadera, mi esposa también, porque a las 5 teníamos que estar en el aeropuerto, a las 5 de la mañana. Tomamos el vuelo de las 7, el día sábado, mañana, si Dios lo permite, regresamos a casa, 12:30 de la noche, andaremos llegando a casa, 12:30, 1 de la mañana. El lunes hay que llegar al instituto a dar clases, pero déjeme decirle algo, o sea, ¿de qué me jacto? ¿De qué me jacto? Si lo que estoy haciendo no es más que lo que debo de hacer. El pastor compartió un versículo que yo lo quiero repetir. Vaya a 2 de Corintios, por favor, en el capítulo 3. Se lo repito para que no se nos olvide. 2 de Corintios, capítulo 3. Verso 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Sí? O sea, pero ve el 5, dice, no es que les voy a leer otra versión, no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, dice, nuestra capacidad viene de Dios. Así de sencillo, viene de Dios. O sea, todo lo que usted y yo hacemos es porque Dios nos capacita. Lo que usted está haciendo, Dios lo está capacitando. El hecho, gracias a Dios, la verdad a mí me gusta lo que está haciendo el pastor. Y de hecho, ahorita que estaba sentado cuando comenzó el evento y él estaba compartiendo, ¿verdad? Yo estaba pensando, y ¿sabes qué? Se lo voy a proponer al pastor Chuy para hacerlo con todos los servidores de la iglesia, con todos los grupos de alabanza, panderistas, maestros, todos, hasta los de mantenimiento, para que entendamos todos que fuimos llamados para servir. A mí me gustó lo que está haciendo el pastor, ¿no? Y estaba ahí, y estaba meditando y yo dije, se lo voy a proponer al pastor Chuy. ¿Por qué? Porque es necesario que todos los que estamos dentro de una iglesia cristiana, hablando de servidores, líderes, pastores, diáconos, lo que usted me diga, que tenemos un llamado a servir, entendamos realmente a qué hemos sido llamados. Que no nos involucremos a servir nada más porque se nos antojó o se nos ocurrió, no. Que entendamos realmente qué es el servicio. Y el servicio, si lo queremos poner en una frase, es
dar tu vida por los demás. Eso fue lo que Cristo hizo. Y el tema de este evento se llama Siguiendo su ejemplo. Él dio su vida por la iglesia. ¿A quién hemos sido llamados usted y yo? ¿A servir a quién? Primeramente a nuestra familia y después a la iglesia. Los que son edecanes, ujieres, están ahí dispuestos a recibir a la gente, Dios te bendiga, con una sonrisa, una pastillita en la boca para no dar el aliento fatal, bañados, bien presentados. Es parte de, no con una mala actitud. El modelo de liderazgo y de la madurez de todos los cristianos es Jesucristo. Es tremendamente el ejemplo que Él nos dejó. Él se habló de sí mismo como el Hijo del Hombre, y esta era una de las formas preferidas que tenía para referirse a sí mismo. Y ya le dije, utilizado 90 veces en la Biblia, y era un título que venía desde el libro de Daniel, ahí en el capítulo 7, verso 13, no lo busque. Como tal, se unía a sí mismo a la tierra y a su misión, pero también enfatiza su preeminencia, dignidad y autoridad. El Hijo del Hombre, y lo que Él hizo, humillarse a sí mismo. Se acentúa la palabra porque, en Marcos 10:45 que le leímos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Por cuanto en estos pasajes que leímos, ¿qué estaba haciendo el Señor cuando comienza a hablarles? Estaba corrigiendo el pensamiento de sus discípulos. Claramente ilustra cuán necesario es apartar un tiempo para estar con Él en su palabra, para permitir así que su vida y sus enseñanzas de las Escrituras transformen nuestros pensamientos y así nuestra fuente de confianza, aspiraciones y acciones. Cuando el resto de los discípulos oyeron la solicitud de los dos hermanos, se indignaron y se originó un cierto grado de división entre ellos. Esto demuestra cómo el desear ocupar una posición determinada, tener poder y recibir halagos rápidamente arruina las relaciones del cuerpo de Cristo. Si tú andas buscando poder, estatus o halagos, vas a arruinar el cuerpo de Cristo, porque eso va a causar división, va a crear desunión y división. La vida como siervo origina todo lo contrario, origina unidad. Déjeme terminar en esta parte, con esta primera parte. Hace muchos años, cuando el pastor Chuy empezó a ponernos a los que estábamos de servidores, comenzó a llamarnos y a decirnos, yo creo que es el tiempo para que compartas en la iglesia y te vamos a llamar. Y yo recuerdo que en aquella ocasión llamó al pastor Guillermo Gómez, que ahora está de pastor en California. Y entonces le dijo, oye, quiero que compartas. Entonces, pues ándele que llega el domingo y entonces el pastor Chuy lo presenta y dice, bueno, mire, pues yo quiero comenzar usted conoce toda esta gente que está aquí en la iglesia apoyándome como líderes. Entonces, yo sé que algunos de ellos Dios les ha llamado a compartir de la palabra. Y en esta ocasión yo quiero yo quiero invitar a compartir al pastor Guillermo Gómez y pues lo voy a dejar para que comparta. Bueno, déjeme decirle algo. Al final, no era uno, fueron varios hombres los que vinieron a reclamarle al pastor Chuy que por qué había puesto a predicar a este hombre. Y el primero que llegó dijo, oye, pastor, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿por qué pusiste a predicar a Guillermo Gómez? Dijo, caray, pero ¿por qué en qué contexto va tu pregunta? Dice, bueno, déjame decirte algo, yo tengo más tiempo que él aquí en la iglesia. Y a mí ni siquiera nunca me has invitado a que dé una plática o a nada. Y ahora le estás dando la responsabilidad de que él predique a toda la congregación.
Dijo, bueno, yo no tengo duda de que es Dios el que lo está levantando, que es Dios el que lo está promocionando, que es Dios el que lo está llevando a esa parte. Dios le ha capacitado, Dios le ha llamado, y creo que no tengo ninguna duda en invitarlo a predicar la palabra. Como lo escuché el día de hoy, yo creo que lo voy a estar invitando más continuamente. Dijo, pero espérame, es que yo tengo más tiempo. Y el pastor le dijo, mira, comenzó a compartirle de la palabra y le dijo, pero nada más te lo resumo en algo. Olvídate, nadie tenemos asegurado un puesto por antigüedad. Todo lo que Dios hace, lo hace como Él quiere. Y Él llama a quien Él quiere. A quien Él quiere. Y bueno, todos los que nos llamamos siervos, pastores o líderes, debemos tener el entendimiento que hemos sido llamados por Dios. Algo Dios vio en nuestra vida que podemos servirle. Algo vio Dios y dijo, este me puede servir, esta mujer me puede servir, este varón me puede servir. Los voy a llamar y los voy a poner. Pero te voy a decir algo, si no entendemos el llamado y la responsabilidad que tenemos, no vamos a ser buenos servidores. Vamos a traer confusión y a división al cuerpo de Cristo. El siervo es todo lo contrario, une al cuerpo. El propósito de servir a los demás, fíjate bien, es libertarlos para que amen y sirvan a Dios, y no hacerlos nuestros siervos o servir nuestros propios deseos o necesidades. Todos somos responsables de servirnos los unos a los otros, pero nunca hacerlo para luego ser servidos o para satisfacer nuestros antojos. Termino esta primera parte leyendo Mateo 23, por favor. Mateo 23, verso 11. ¿Lo tiene? Dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La grandeza del reino de Dios nunca se encontrará en los puestos que se ocupan y en el poder que se ejerce, tampoco en la alabanza o en las opiniones que se reciben a los hombres, sino en el servicio a los demás. Se lo voy a repetir. La grandeza del reino de Dios nunca se encontrará en los puestos que se ocupan y en el poder que se ejerce, tampoco en la alabanza o en las opiniones que se reciben de los hombres, sino en el servicio a los demás. Allí es donde podemos encontrar la grandeza del reino de Dios. ¿Quieres ser grande en el reino? Sirve a los demás. Cierra tus ojos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque entendemos ahora, Dios, que tú nos has llamado a servirte y queremos hacerlo de la mejor manera, Señor, entregando nuestra vida, rindiéndonos en una forma total y separando totalmente, Señor, nuestros deseos, nuestro egoísmo, nuestra vanagloria, todo lo que nosotros traemos encima, Señor. Queremos